Actualmente los barcos son considerados una parte fundamental de la economía mundial, un efectivo medio de transporte para el traslado de pasajeros y mercancías, con fines comerciales, turísticos e incluso militares. Estas naves son una verdadera obra de arquitectura e ingeniería, que con el paso de los siglos el hombre ha ido perfeccionando cada vez más. En este sentido, los abogados de la especialización de Comercio Marítimo Internacional, mención Derecho Marítimo de la Universidad Marítima del Caribe y la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, hemos preparado para la Cátedra de Transporte Marítimo un interesante recorrido a través de la historia, acerca del origen y evolución en el tiempo de las embarcaciones fluviales y marítimas. La historia cuenta que las antiguas civilizaciones del Mediterráneo se desarrollaron alrededor del mar, por el cual viajaban, comercializaban y también hacían la guerra. Nos cuenta también que mercaderes y grandes ejércitos pasaban meses viajando por tierra, hasta que comenzó el desarrollo de la tecnología naval, y los barcos del mundo antiguo fueron cada vez más sofisticados y de un tamaño increíble. Cargueros que transportaban toneladas de suministro de un extremo a otro, movilizaban grandes ejércitos protegidos por destructores de alta velocidad, pertrechados con armas devastadoras. Eran monstruos que llevaron la tecnología naval al límite. ¿Qué tecnología y avance desarrollaron los antiguos en el diseño de embarcaciones tan extraordinarias, creadores de la era de los superbarcos? Los primeros barcos datan de hace más de 10.000 años. En su inicio eran como barcazas huecas flotantes, capaces de soportar el peso de mercaderías pequeñas que eran transportadas de una orilla del río a otra, con sistema de remo o vela. Este sistema se fue perfeccionando hasta llegar a las carabelas y a los galeones en el siglo XV. Eran embarcaciones más grandes, rápidas y resistentes. La necesidad de construir barcos se generó básicamente por la migración de las personas con el fin de buscar mejores oportunidades y la comercialización de productos. La historia de la innovación tecnológica naval comienza hace casi 5.000 años. En el antiguo Egipto solo había una forma eficaz de viajar, a través del agua, siendo su principal vía de transporte los ríos y el mar, especialmente a través del río Nilo, conocido hoy día como el río más largo del mundo. Puedes lanzar un trozo de madera en Asuán y seguirá su camino hasta el Mediterráneo. El Nilo era considerado la principal autopista del país. Por ello, se estima que los primeros en construir algunos botes fueron los egipcios, quienes enfrentaron el gran problema de transportar enormes bloques para construir sus monumentos colosales, que han perdurado hasta hoy. Algunos de los mayores barcos de madera que se han construido eran para transportar piedras, sobre todo obeliscos, desde Asuán al sur de Egipto, hacia el norte del país. Estos barcos tienen decenas de metros de largo, son estructuras colosales, megaestructuras, son los objetos móviles más grandes que había creado la humanidad. Se estima que estas barcazas para obelisco podrían medir unos 95 metros de largo y más de 30 metros de ancho, llegando a transportar 2.000 toneladas de piedras distribuidas por toda la embarcación. Construida con madera de cedro y para obtener una mayor resistencia incluían varias cubiertas y los extremos de las vigas que las soportaban sobresalían por el casco. Estas barcazas egipcias eran los supercargueros de la época. Imaginen una de esas barcazas cargadas, remolcada por unos 20 o 30 botes transportando uno o dos obeliscos. Eran estructuras colosales y nunca se había visto nada igual navegando aquel río. Al mismo tiempo que transportaban obeliscos, la flota egipcia llevaba cargamento a todo el mundo antiguo. Los bajos relieves en las paredes de un templo funerario en Deir el Bahari muestra expediciones comerciales a la tierra de Punt, a la actual Somalia, a cientos de kilómetros del Mar Rojo. Pero existe un descubrimiento aún más asombroso sobre la construcción de barcos en el antiguo Egipto, y es que en la llanura de Giza solar de las grandes pirámides, durante una excavación en el año 1954, es hallada una embarcación que aparentemente había sido desmantelada para ser enterrada
con el faraón de egipcio Kefren, constructor de la famosa pirámide de Giza. Y no resulta nada extraño que un faraón que había erigido para sí un monumento tan espectacular exigiera la mejor tecnología para el barco que llevaría su espíritu al otro mundo. Si la Gran Pirámide es un milagro de construcción en piedra, la embarcación es un milagro de construcción naval del Antiguo Egipto. El barco de Kefren tiene 61 metros de largo y está construido con la madera tallada, ensamblada de un modo asombrosamente innovador. Lo fantástico de esta embarcación no es que fuera hallada casi completa, sino la forma en que fue construida, que ingeniosas tecnologías desarrollaron los antiguos usando solo materiales naturales, como la madera, fibra, para fabricar un casco impermeable. La construcción de esos barcos no resulta extraña. Los ataban con cuerdas, no clavaban la madera como se hacen hoy los barcos. Cuando la madera se hinchaba por el agua, las sogas se tensaban e impermeabilizaban el barco. Si había alguna fractura entre las tablas, estaban completamente seguros de que sin alquitrán ni nada más, la madera se unía perfectamente y de que el barco no se hundiría. Eso significa que los barcos eran flexibles. El mantenimiento era fácil, podían viajar de un extremo a otro de Egipto y más allá, y llevar cargas muy pesadas. Ya para la Edad Media, los vikingos construían un barco más sólido, el drap, adaptado no solo al combate, sino también a los largos viajes. Estos eran de exploración y conquista, que este pueblo del norte, marinero y guerrero, llevó a cabo en alta mar. El barco ha estado en constante evolución. A partir del siglo II, al mismo tiempo que las velas comenzaban a ser cada vez mayor y más eficaces, los antiguos barcos mercantes prescindieron de los remos, pero estos no fueron abandonados en las embarcaciones de guerra hasta mucho más tarde. En el Mediterráneo, velas y remos fueron empleados al mismo tiempo en las galeras francesas y venecianas. Hasta comienzo del siglo XVIII, los remos aseguraban una ventaja, permitían mover la nave sin viento, cosa que en combate era importante. Los grandes siglos de la navegación, los que presenciaron los grandes viajes de exploración del mundo, fueron en el siglo XV y en el siglo XVI. Cristóbal Colón, con una carabela de apenas 21 metros, llegó a América. Posteriormente, le siguieron otros famosos navegantes, Cabot, Vespucio, Vasco de Gama, también los primeros en dar la vuelta al mundo, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Con la llegada al Nuevo Mundo, los grandes galeones españoles y portugueses comenzaron a surcar el Océano Atlántico con preciadas cargas a bordo. Las guerras entre españoles, ingleses y franceses provocaron un gran desarrollo en la navegación de veleros. Así apareció el que puede ser considerado como el acorazado de aquellos tiempos, el bajel. Ya para los siglos XVII y XVIII, los holandeses, portugueses e ingleses le dieron un mayor uso como consecuencia de los intercambios comerciales. Para este tiempo, los barcos habían evolucionado de forma drástica, ya que algunos poseían casco de hierro y comenzaban a surgir los de vapor. Cuando a comienzos del siglo XIX se vieron los primeros barcos de vapor, nadie les dio mucha importancia, incluso los marinos lo despreciaban, unos por temor y otros por considerarlos menos eficaces que los veleros para afrontar el mar tempestuoso. Los transatlánticos, enormes navíos para el transporte de pasajeros en las largas travesías, colosos de los mares. A principios del siglo XX se construyen grandes cruceros como el Titanic, el Imperator, el Olympic, el Británico, las cuales eran embarcaciones muy grandes que servían para el traslado de pasajeros, así como de mercancía. Posteriormente, los viajes de pasajeros disminuyeron debido a la competencia de que son objeto por parte de la aviación civil. No obstante, hoy en día existen los grandes cruceros con fines de ocio vacacional. Estos barcos de pasajeros son verdaderos hoteles flotantes, con instalaciones de lujo, piscinas, pistas de tenis, cines, teatros y muchas otras comodidades. En las últimas décadas, el motor de explosión ha desplazado al motor de vapor y ya existen algunos buques de guerra y mercantes con motores atómicos,
Los buques de guerra, por ejemplo, se han modificado al perfeccionarse el armamento. El portaaviones, verdadero aeropuerto flotante, fue protagonista durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad existen diferentes modelos de embarcaciones y todavía se utilizan materiales y mecanismos propios de los primeros diseños. El barco contribuyó a la conexión del mundo y aunque ha tendido a ser desplazado por el avión, continúa siendo un medio de transporte que hace posible el turismo y el comercio internacional.